Estamos en la mesa En Perspectiva, esta mesa especial de Viernes Santo. Estamos con Rosario Castellanos y Juan Gromponi aquí en estudios. Ya hemos escuchado a Ana Ribeiro desde Sevilla y a Guzmán Carriquiri desde Roma. Para completar esta recorrida por la Semana Santa en el mundo, les propongo ahora que vengamos al continente latinoamericano y nos instalemos concretamente en la Ciudad de México, pero más precisamente en la delegación Iztapalapa, donde desde 1843 se realiza la puesta en escena de la Pasión de Cristo. Y vaya si tiene su singularidad. Allí del otro lado de la línea y con 3 horas menos, a las 7 menos cuarto, está Beatriz Ramírez, a quien saludo. Hola Beatriz, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Beatriz conoce mucho de este tema. Beatriz es historiadora, es cronista de la delegación Iztapalapa, ha montado diferentes exposiciones fotográficas y documentales relativas justamente a la historia, las tradiciones y la cultura de ese lugar. ¿Cómo podemos definir delegación? ¿Qué es delegación Iztapalapa? ¿Es como un municipio de México, de Ciudad de México? Exactamente, es una subdivisión que tiene el Distrito Federal, que ahora se llama Ciudad de México. Son 16 delegaciones políticas y una de ellas es Iztapalapa. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué es la Pasión de Cristo allí? Pues es un evento muy, muy importante. De hecho, es lo que representa Iztapalapa a nivel mundial, culturalmente. Pues por la gran cantidad de personas que participan en esta representación, por la cantidad de personas que asisten y sobre todo por la historia que hay detrás y porque tiene muchísimos años representándose. Hablando de la representación de los 8 barrios del pueblo de Iztapalapa, porque hay otras también. Uh-huh. ¿Por qué nació esta celebración? Bueno, por ahí nos cuenta la misma población a través de una leyenda que hubo una epidemia en 1833, lo cual, bueno, en realidad es cierto, eso lo podemos cotejar en los libros donde se registraron esos fallecimientos, que se encuentran en la parroquia de San Lucas, y cuentan que, pues, ante la mortandad, la gente acudió al santuario del Señor de la Cuevita para pedirle, pues, que erradicara esa epidemia. A los pocos días esta desapareció y entonces prometieron que en agradecimiento harían esta representación de la pasión y muerte de Cristo. No se inició inmediatamente, sino hasta 10 años después. Y bueno, esta es una versión que nos cuenta parte de la población del pueblo de Iztapalapa, aunque hay otras personas que nos hablan de que incluso desde el periodo colonial ya se hacían algunas representaciones, uh-huh, pero no de esta manera más teatral y más en la que está involucrada más población, ¿no? Justamente, tú decías, tiene algo de teatral. ¿Cuánta gente termina participando en este esfuerzo? Bueno, pensando en la actuación, se habla de que hay 173 actores con parlamentos, 275 actores que hacen acto de presencia aunque no tengan un parlamento. Hay más de 500 extras que también van acompañando la representación y además se habla de unos 2,000 nazarenos que van acompañando también las procesiones y que son parte de esta representación. Un papel fundamental en toda esta apuesta es el de Jesús de Nazaret, justamente, que se elige cada año, se cambia cada año. Sí, cada año se lanza una convocatoria, se publica, se pega en las calles en el mes de diciembre
y en enero se hacen diferentes casting, ¿no? Lo que se llama casting, acuden diferentes muchachos a hacer la prueba, y entonces hay un proceso de selección. Claro, hay que cubrir ciertos requisitos, ¿no? Ser originario de alguno de los 8 barrios del pueblo de Iztapalapa, no pueden ser de otro lado, que sean católicos, que no tengan tatuajes, que no sean casados, que, bueno, obviamente tengan una vida religiosa, incluso la edad, ¿no? Que sean a partir de 18 años, y además hacen pruebas de dicción, de memoria y de actuación, obviamente, y se hace todo un proceso de selección para saber quién será el próximo que represente a Jesús. ¿Rosario? Sí, quería preguntarle a Beatriz, porque tengo entendido que la actuación va bastante más allá de simplemente actuar un papel, porque este Cristo recibe una cantidad de castigos en el camino tal cual los recibió Cristo, así que salvo el clavado, que creo que es un atado en la cruz, el resto lo tiene que ir sufriendo durante el camino y estar dispuesto a ello, ¿es así? Sí, así es. Además se prepara para poder soportar todo eso, ¿no? No es solamente actuar, sino que físicamente y mentalmente tiene que estar muy bien preparado para soportar todo eso. Se prepara haciendo pues ejercicio, meditaciones, acude a caminar y a cargar un madero muy grande en el Cerro de la Estrella, que es nuestro sitio emblemático, que es donde además finalmente se hace la crucifixión. Y tiene que prepararse porque sí es muy pesado el trayecto, sobre todo el Viernes Santo, que ya lleva una cruz de alrededor de 100 kilos, que tiene que caminar 2 kilómetros con esa cruz después de que lo azotan. El azote es con ramas, ¿no? Lo que se muestra durante las procesiones previas son ramas de espinas, pero en realidad no es con esas con las que lo azotan, pero sí son con unas ramas que pues sí lo golpean, pero sobre todo pues es también, lo decía, ¿no? La distancia, el calor que hace, la presión de tanta gente que acude, pero pues creo que siempre salen bien las cosas, ¿no? En esta ocasión, ¿qué se prevé en cuanto a asistencia? Las cifras siempre son multitudinarias. Sí, así es. En el transcurso de toda la semana se calcula que asisten alrededor de 2 millones de personas, porque son diferentes escenarios. O sea, obviamente no toda la gente se concentra en un solo lugar, son diferentes espacios, la Plaza Cuitláhuac, el Cerro de la Estrella, y bueno, en sí todo el trayecto por el que se hace el recorrido es donde se va concentrando la gente. Beatriz, una pregunta. ¿La participación, es decir, la participación activa en esta representación, es voluntaria? Sí, me pregunto en qué medida no hay detrás de esto no sé, de pronto alguien quiere ganarse algunos pesos. Si es realmente un acto de fe. No, eso sí, para nada, es totalmente voluntaria. De hecho, cada uno de los personajes que participan en esta representación tiene que cubrir los gastos de su vestuario. Le cueste lo que cueste, ellos lo tienen que cubrir. Existe un comité organizador, el comité organizador de Semana Santa, que además es asociación civil, que ayuda a todo el proceso de organización, y que bueno, ellos sí recolectan alguna cooperación, venden un distintivo que deben llevar los nazarenos, pero todo eso es para cubrir los gastos de la misma representación. Y además, bueno, hay un apoyo de las autoridades delegacionales, pero esto no podemos hablar de que implique una ganancia económica para nadie, al contrario. Creo que de hecho ese es uno de los requisitos que deben tener los que aspiran a un papel, sea cual sea, que deben ser solventes económicamente, porque el comité no les va a dar para su vestuario, a lo mejor para rentar el caballo en el caso de quienes lo rentan, porque hay otros que son prestados por autoridades, por la policía montada. Ana Ribeiro, ¿conocías esta celebración, esta que estamos comentando en este momento de México? Alguna amiga fue hace años y me la comentó.
no tenía tantos detalles como ahora acabo de enterarme, porque realmente han dado una magnífica explicación, pero tenía como una especie de cuadro impresionista, grandes pinceladas de esa enorme congregación y todo ese ritual, y sobre todo el sorteo del Cristo de cada año, que es algo que siempre llama mucho la atención. Beatriz, para terminar, en México, más en general, ¿cómo se vive la Semana Santa? Bueno, yo creo que en varios estados de nuestro país se hace esta representación. En algunos casos es pues más sincrética, porque se ven todavía algunos elementos indígenas, pero en general, bueno, hay una gran manifestación religiosa en nuestro país con estas representaciones que yo creo que han aumentado, posiblemente grandes representaciones como esta de Iztapalapa, de alguna forma pues contagian, ¿no?, ese carácter festivo a otros lugares, y bueno, también tienen este deseo de hacer una representación de menores magnitudes, pero para ellos de cualquier forma es importante, y con esta idea de tener siempre presente pues un acontecimiento importante en nuestra historia universal, ¿no? Beatriz Ramírez, gracias por atender nuestra llamada, gracias por aportar el testimonio y esta experiencia desde Delegación Iztapalapa, en Ciudad México, México. Volvemos a conversar en cualquier momento. Felices Pascuas. Gracias a ustedes, hasta luego. Juan, dejaste a la gente ahí con la expectativa, con el suspenso. Estabas hoy hablando de las diferentes Pascuas. Exactamente. ¿Ibas a desarrollar cada una de ellas? Sí, claro. La definición de las Pascuas es básicamente la misma. Es la semana de la primera luna llena de la primavera del hemisferio norte. O sea, la primera semana del otoño en el hemisferio sur. Es la que tiene la luna llena. Por eso, casualmente, en la Semana Santa siempre hay luna llena, ¿no? Es decir, eso es una obviedad. Sin embargo, los detalles de las distintas religiones no coinciden. Entonces, a veces, eso no ocurre al mismo tiempo en todos lados. Por ejemplo, la Pascua judía este año empieza el viernes 22 de abril. Empieza el viernes 22 de abril, y eso es porque precisamente la Pascua se define por el calendario lunar y bueno, no necesariamente coincide con la Pascua cristiana. Además hay otra diferencia: la Pascua judía empieza el viernes, y en tanto que la Pascua cristiana empieza el domingo. De modo que eso también hace una diferencia. Esos pocos días pueden hacer que la luna llena ocurra en un mes después, ¿no? Bueno, la cristiana católica comienza el domingo de final, es el 27 de marzo este año. Pero la cristiana ortodoxa, es decir, la de los griegos y los rusos, por ejemplo, es el domingo de gloria, es el 1 de mayo. ¿Y por qué razón? Porque si bien la definición es la misma, emplean el calendario juliano. Es decir, nunca la cristiana ortodoxa aceptó la reforma gregoriana del calendario porque era una cuestión romana. Entonces siguen usando el calendario juliano, que está corrido como 15 o 15 días, a esta altura está corrido como 15 días. Por eso, por ejemplo, la Revolución de Octubre rusa ocurrió en noviembre, la Navidad la festejan en enero, en fin, así sucesivamente, porque siguen usando el calendario juliano. Y finalmente está la Pascua Ballista, que es la semana del turismo. Llegó. Guzmán Carriquiri está en línea ahí, ¿sí? Llega el momento, de escuchar a Juan con la explicación. Vamos a ver. El problema que se enfrentaron los legisladores ballistas es cómo hacían para definir la semana del turismo, porque le habían cambiado un nombre, le habían secularizado en el lugar de Semana Santa, semana del turismo, entonces había que definirla. Y eso está en la ley, es una ley que lo dice. Y la definición es absolutamente rebuscada. La definición es la semana de turismo ocurre 40 días después del carnaval.
Con lo cual hacen exactamente al revés, ¿no? Es decir, en general el carnaval y el Día de Ceniza está definido por la fecha de la Semana Santa. En cambio, el calendario vallista define la Semana Santa, la semana de turismo por referencia al carnaval. Y ahora, ¿cómo definen el carnaval? Salomónicamente, la ley dice el carnaval ocurrirá en las fechas tradicionales. De modo que esa es la manera como la secularización vallista se las ingenió para no hacer referencia. Porque inclusive, si hubieran adoptado la definición física, la primera semana con luna llena del otoño, capaz que no coincidía siempre con la Pascua cristiana, ¿no? Con la Pascua cristiana católica, ¿no? Pero ahí habría habido problemas, ¿eh? Ahí habría habido Porque problemas. creo que en definitiva, más allá de lo que hayan intentado, el sentido y el significado siempre tiene que ver con la coincidencia en la Semana Santa, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, la intención era que coincidieran, ¿no? Claro. Pero con otro nombre. Guzmán, ¿estuvo a la altura de lo que usted esperaba, semejante explicación? Y no estar contando en el 2016 después de Cristo, para seguir en una lógica coherente. Hoy por hoy nos sonreímos todos de que la fiesta de Navidad sea la fiesta de la familia y el 8 de diciembre, los días de la playa. El vallismo dejó muchas cosas buenas para el Uruguay, pero también una tradición secularizada que hoy no le mueve el corazón a nadie, no sirve para educar las nuevas generaciones, está como agotado históricamente, culturalmente. Guzmán Carriquiri, vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina en el Vaticano, Roma. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por las intervenciones todos, y los datos sobre cómo viene gracias. el Viernes Santo allí. Feliz Pascua a todos, los voy a tener presente en la oración pascual, que es lo mejor que puede desearles un cristiano a los demás. Por supuesto que sí. Juan, muy agradecido. Muchas gracias. Ana Ribeiro, gracias también a ti. Te dejamos, ¿qué? ¿Seguir descansando o tu actividad académica es tan intensa que no te permite aflojar en estos días? No, mi actividad académica es intensa, pero fue intensa hasta el miércoles. A partir del miércoles todos los museos, archivos, mi biblioteca, todo cerró. Entonces yo me dediqué a vivir este jueves y este Viernes Santo como lo viven los sevillanos, verlo de cerca. Así que salí anoche, me levanté a las 4 de la mañana, a las 5 empecé a caminar para llegar a las 6 a la Plaza del Duque y ver cómo corresponde el Gran Poder, y seguí, como ya te conté, con la de los gitanos, con la Esperanza de Triana, etcétera. Todo lo que se podía ver hoy lo vi, y cuando ustedes me llamaron, que aquí en la 1 de la tarde, yo recién llegaba a mi casa de vuelta. Así que ahora voy a descansar, porque a la noche no me quiero perder algo que es un clásico en Sevilla, porque es una talla del siglo XVII, yo creo que la más hermosa de las que se pasea por aquí, que se conoce con un nombre que le va a hacer mucha gracia a los uruguayos, que es el Cristo del Cachorro, que es en realidad nuestro Santísimo Cristo de la Expiación. Es una figura de tamaño natural, absolutamente agonizante, que hay varias leyendas urbanas sobre de dónde se copió. Unos dicen que era un ahogado que se sacó del Guadalquivir, otros dicen que era una persona enferma de aquí del hospital, otros dicen que era un señor enfermo de amor a la puerta de la casa de la amada que lo había rechazado. El caso es que el escultor talló el más agónico de los dolores, y esa talla preciosa sale hoy, y bueno, es devoción de toda Sevilla, así que allí estaré. Ana, ha sido un gusto reencontrarte por un rato. Te esperamos, en cualquier momento te tenemos de nuevo en estas mesas. Pero por favor, en mayo regreso, allí estaré. Un abrazo a todos. Rosario, gracias. Juan Grompone, gracias también. Nos reencontramos contigo la semana que viene. No.
Ah, no, mirá qué detalle. No. La semana que viene vamos a dar a conocer a los ganadores del concurso de cuentos, pero sin Juan en la mesa. Exactamente. Pero Juan, con un legado, supongo que dejarás tu elección hecha. Está todo armado, todo armado. Juan se va de viaje durante tres semanas. Ya lo contactaremos en algún momento, no se va a escapar. Pero el viernes que viene lo escucharemos grabado leyendo el cuento que él prefirió. No estará junto con los otros integrantes. Que tengas buen viaje entonces. Gracias.